En el marco de la visita que este miércoles hizo al Parque Nacional de los Everglades en Florida para resaltar los efectos del cambio climático en el Día Internacional de la Tierra, el presidente Barack Obama pidió restaurar urgentemente los Everglades porque el agua salada del océano está fluyendo dentro de ellos, lo que daña la vida animal de agua dulce y pone en riesgo a unos 7 millones de habitantes de la Florida. Además, anunció nuevas medidas para proteger los parques nacionales y tierras públicas, citando un reporte que señala que cada dólar invertido en conservación de estos sitios genera unos $10 para la economía. Esta fue su respuesta al gobernador de la Florida, el republicano Rick Scott, quien desde días antes de su visita le había solicitado que cumpliera con su compromiso para salvar y preservar la mayor reserva subtropical en Estados Unidos. Para el gobernador de Florida, quien además instó al gobierno a que repare el dique del lago Okeechobee por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, son necesarios unos $58 millones para realizar los trabajos de restauración en los Everglades. Bueno, y creo que el tema no es solamente los Everglades, hay mucho tema que cortar en lo que tiene que ver con el sur de Florida, sobre todo por el cambio climático y cómo esto afecta a este estado, particularmente dentro de lo que es los Estados Unidos. Un estado donde se rumoró por lo menos que el gobernador había prohibido, recuerda que los funcionarios dijeran en sus documentos oficiales cambio climático. Y para hablar justamente del tema ambiental tenemos a Mildred Real, ella es directora de América Verde, se encuentra vía Skype. Muy buenas noches, te saluda Juan Carlos Fernández y Yaxú López. Obviamente el hablar quizás un día del Día de la Tierra, del Día de la situación en general en que está ocurriendo en lo que le está pasando al ambiente, lo vemos aquí cerquita como un incendio forestal durante 3 días y esto es parte de la alerta que tenemos que tener los ciudadanos. Bienvenida. Gracias. Bueno, queremos conocer su punto de vista entre lo que señalaba el presidente Barack Obama el día de hoy y si de verdad esto es lo que hace falta o todavía hace falta una política de mayor empuje en el tema del punto verde para los Estados Unidos. Bueno, definitivamente estamos avanzando, pero como bien señalabas hace un minuto cuando comenzaban el programa y hacían esta diserción de lo que está sucediendo, pues se ha convertido en un tema político. De hecho lo es un tema político porque las políticas ambientales son necesarias y estamos viendo cómo efectivamente, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por comunicar, se sigue negando la existencia de algo que es innegable, es como negar la existencia de la ley de gravedad. Ahora, yo quisiera, usted ha utilizado un término, esto es un tema político. El gobierno de los Estados Unidos no ha firmado el protocolo de Kioto, que en todo caso es el elemento jurídico mundial que permitiría reducir los efectos de gases de invernadero. Pero por otro lado, el presidente Obama no aprueba y veta el oleoducto que viene desde la zona de Alaska. Pero el gobernador Scott dice no nos da el dinero que prometió para salvar los Everglades, que son los humedales más importantes del sur del país. ¿Es un juego de intereses políticos o alguno de los dos está actuando con honestidad? Me encanta tu pregunta, porque verdaderamente lo que se genera a través de todos estas verdades a medias es precisamente lo que están buscando, que es confundir a la opinión pública. Y has tocado unos temas que están unos relacionados con los otros, pero que se tocan de tal forma que buscan es confundir. Primero, sí es cierto, Estados Unidos no ha firmado el protocolo de Kioto, y mal podría firmarlo si no existe un proceso, una entidad que permita la transparencia en cuanto al manejo de fondos. De nada podría servir todo el dinero del mundo que dieran no solamente Estados Unidos, sino todos los países desarrollados a los países en vías de desarrollo. Si no existe un mecanismo de transparencia para el manejo de los fondos, estaríamos en lo mismo, seguirían contaminando y no tendríamos cómo fiscalizar. Eso es lo que ha frenado la firma del protocolo de Kioto. Sin embargo, en cuanto a la reducción de las emisiones en casa, nosotros hemos ido más allá del mismo protocolo en cuanto a la reducción de emisiones de las plantas eléctricas nuevas y de las plantas actuales. Justamente la Agencia de Protección Ambiental ha regulado esta materia y ha reducido la posibilidad de que se contamine a través de esta industria. Evidentemente ha habido un bloqueo
bloqueo tremendo. Luego, como te digo, me tocaste muchos temas al mismo tiempo, pero no, el hecho de no firmar el protocolo de Kioto, para redondear la idea, no significa que no se esté trabajando para reducir las emisiones de carbono. Por el contrario, se ha hecho mucho más que otros tantos países que se han firmado. Luego, en cuanto a lo que se refiere al gobernador, que efectivamente no fue que se rumoró, efectivamente tiene 3 denuncias de diferentes departamentos del estado de la Florida y todavía no ha demostrado que efectivamente exista por lo menos un documento en donde se pudiera mencionar la palabra cambio climático o calentamiento global. Estas 2 frases fueron vetadas por el gobernador durante su gestión y pues desafortunadamente también tengo que agregar que quienes trabajan para el Estado y se comprometen a trabajar y a ser oficiales públicos y luego no denuncian esto, sino cuando son votados, pues también se ponen en tela de juicio porque tenían que habernos informado desde el principio todos estos departamentos que tenían prohibido utilizar estas frases. Efectivamente, aunque no existía nada escrito, no existe tampoco nada escrito en donde se mencionaran. De esta forma, pues estaban evitando tocar una realidad cierta. Así que cuando le habla el gobernador al presidente, que déjenme decirles, en mi opinión personal, sin que yo tenga ninguna, ni pueda tener ninguna participación en ninguno de los 2 partidos, por hablar de este modo, cuando el gobernador hace esa afirmación es falsa también, porque sí es cierto que ha habido mucho dinero para la restauración de los Everglades, han sido millones que se han invertido y probablemente si no se dieron todos los fondos, habría que ver exactamente a cuáles fondos se está refiriendo, pero es mucho lo que se ha restaurado del Parque Nacional Los Everglades. Recordemos que en Andrew el Parque Nacional Los Everglades quedó en la lista de sitios de patrimonio en peligro, porque esto no es solo un parque nacional, sino también un sitio Ramsar, un sitio de patrimonio mundial y es una reserva de biosfera. Tiene varias figuras jurídicas que lo protegen. Mildred, y se ha estado restaurando. Tenemos que cerrar el programa, pero obviamente, tal y como tú lo señalabas, el hecho de no haber firmado el protocolo de Kioto no quiere decir que no se esté haciendo cosas. Hemos visto que se firmó un decreto a nivel presidencial donde se bajó o se pide bajar para la próxima década el efecto invernadero en un 40% y vemos diferentes acciones a nivel estatal. Se está claro que Florida puede tener alguna situación particular con el tema del cambio climático y no sé si puedes responder rápidamente esto. Por la Evaluación Nacional del Clima sabemos y tenemos todos los ciudadanos de la Florida, lo vivimos todos los días, el aumento del nivel del mar, la entrada de agua salina a fuentes de agua potable que ya están cerradas en Hallandale y en otras tantas locaciones de la Florida. Sabemos que además se van a intensificar los fenómenos como los huracanes y tenemos además de eso también un aumento en las lluvias y un desequilibrio que ha causado precisamente el calentamiento global. Somos uno de los estados más vulnerables del país. Muchas gracias, Mildred. Muchísimas gracias por habernos atendido. Se dice que en el año 50 de este siglo vamos a tener zonas de la Florida bajo las aguas. Así es, y él señalaba por qué somos más vulnerables. Se nos fue el programa por el día de hoy, pues la invitación para mañana a la misma hora y por este mismo canal. Amigos míos, para nosotros es un verdadero placer tenerlos noche a noche con nosotros. No se marche, quédese con nosotros y mañana a las 7 de la noche acá en Dígalo Este Aquí. programa Que Dios los es bendiga. presentado por Menta y Canela, Nail Salon. Gatsu López se viste en De Moda Miami, vestuario y accesorios para la mujer de hoy.